en el poder construido por un... Se olvidó en este instante quien funda el Comité Pro Paz, digamos. Se fue el nombre en este instante. Por lo tanto, la Iglesia, como freno en el año 88-89, hace moderador. O sea, puede convocar a los chilenos a discutir hacia dónde va, digamos. Bueno, esa institución hoy día está también en crisis. Sigue siendo importante, sin lugar a dudas, pero ya no tiene la majestad de antes. O sea, lo que quiero decir con esto es que la crisis del régimen político, que significa una trizadura en el poder y una trizadura también del propio régimen político, el sistema de régimen político, perdón, ¿okay? Está acompañada de que las instituciones fundantes, una de las instituciones fundantes, o dos de las instituciones fundantes de esta república también están en crisis. ¿Okay? Por lo tanto, si uno planteara eso, uno podría decir entonces, bueno, la crisis política, la crisis de periodo, significa que esto tiene que tener una salida. Y la salida significa entonces la reconstitución de los consensos, es decir, la construcción de una nueva alianza, de un nuevo bloque en el poder, que lime su aspereza, que lime sus trizaduras, y por otro lado se coloque de acuerdo en un conjunto de instituciones y un régimen político que sea capaz de resolver esas contradicciones existentes y retome la conducción del país. Por lo tanto, uno podría perfectamente pensar entonces de que el problema de la nueva constitución, por decirlo de alguna manera, y por otro lado la nueva alianza que tendría que construir el bloque en el poder, son problemas que la propia clase dominante tienen. El problema de la nueva constitución no es solo un problema que podría interesar, digamos, al mito popular. Es también, efectivamente, comillas, la clase dominante. Entonces, una salida por arriba implicaría, por así decirlo, un nuevo acuerdo, un nuevo consenso, y por otro lado, sobre los consensos básicos, digamos, que se empezaría en un nuevo régimen político que podría plasmarse en una constitución. ¿Cuál es la hipótesis que se plantea aquí? La hipótesis que se plantea en realidad es que si yo tomo esta crisis política con esa necesidad de un nuevo régimen político y un nuevo consenso que constituye el bloque del poder, eso está en suspenso en la misma proporción que el orden económico, político y mundial está en transición o está en suspensión. La hipótesis es que efectivamente cualquier solución que haya, cualquier nuevo orden político constitucional, si es que hay efectivamente una constitución, y cualquier consenso que se haga entre las clases dominantes con cooptaciones de sectores populares o no, eso que hasta ahí va a tener pies de barro. ¿Y pies de barro por qué? Porque estas clases dominantes no tienen claro, por así decirlo, qué modelo de desarrollo nacional requieren, qué tipo de país quieren reconstruir, salvo mantener obviamente sus propios intereses. Pero la burguesía más inteligente sabe que sus propios intereses tienen problemas, digamos. ¿Ok? Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, aquí se imbrica la crisis mundial con las posibilidades de salida por arriba que tenga la burguesía, que tenga la clase dominante. Hace un tiempo yo mencionaba la idea de que en el creciente proceso de influencia que tenía China sobre América Latina, ¿ok? La pregunta clave para América Latina era, ¿qué tipo de América Latina requiere China para poder desarrollar y amplificar su poder en la hegemonía, en la disputa por la hegemonía mundial? Si uno lo tradujera en términos de Chile, la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de ordenamiento político se requiere en Chile y económico se requiere para que China pueda aumentar su influencia, ¿no es cierto?, en Chile, siendo como cabeza de playa, no sé, el Planirza o de otras cosas? En paralelo, ¿qué tipo de América Latina, qué tipo de orden institucional requiere Estados Unidos de América Latina para poder mantener su cierto poder hegemónico y ralentizar su decadencia como potencia imperialista? Y más localmente, ¿qué tipo de orden institucional requiere Estados Unidos en Chile para poder mantener su influencia? Lo que estoy diciendo es que precisamente por las contradicciones y el suspenso que hay en términos, ¿no sé?, de lo que podríamos llamar el orden mundial, esas respuestas no están. Y las burguesías nuestras, que son burguesías dependientes, no las tienen, porque nunca han tenido autonomía. A lo mejor, no sé, su imperialismo brasileño podría haberlas tenido, digamos. Pero ni Chile, ni Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Perú, etcétera, han tenido nunca. De tal manera que estamos en suspenso a partir de eso. Y esto abre entonces una beta, y voy a avanzar rápidamente sobre esto, abre una situación bastante peculiar para la situación chilena, digamos. Esto significa que toda la disputa que haya por la nueva constitución
y toda la nueva alianza que se forme, la salida por arriba, que sin lugar a duda está en curso, con Longueira incluido, etcétera, ¿okay? Con la UDI incluido sobre esto, es una salida que va a tener pies de barro, porque no hay posibilidad de tener un acuerdo estratégico, salvo defender los intereses inmediatos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la salida del pueblo, digamos? Pensémoslo por abajo. Bueno, por abajo efectivamente tenemos dos posibilidades. Una posibilidad definitivamente, ¿no es cierto?, es plegarse un poco, hacer un vagón de cola en alianza con el sector más democrático de esa comida élite o clases dominantes, como sucedió, ¿no es cierto?, con el pueblo cooptado, las franjas populares cooptadas por la concertación y después por la nueva mayoría, y por lo tanto plegarse a ese proceso, ¿okay?, como ocurrió, ¿no es cierto?, durante los últimos 30 años, o la otra posibilidad es la construcción de un poder autónomo, popular, independiente, una salida emancipadora que sea capaz de enfrentar este tema y que se plantee los problemas administrativos que habíamos mencionado al principio. El ejemplo más claro de esto es el 88-89. Ahí lo que viene es un proceso de construcción de poder, ¿no es cierto?, de autonomía, de movimiento popular autónomo en las poblaciones, en algunos sectores de trabajadores, o en algunos sectores importantes de la élite, con mucho movimiento popular cristiano incorporado a esto. Y que en un momento determinado, comillas, en el proceso de transición, aquí el imperialismo hace un tinglado y participa con la burguesía y parte de la élite, y mete al Partido Socialista, y mete, ¿no es cierto?, a los mapos, y mete al Partido Radical, ¿ok?, mediado por, qué sé yo, por la iglesia, más, qué sé yo, un golpista como él, y los operadores, ¿no es cierto?, que tiene la democracia cristiana, e instala la idea del plebiscito, instala la idea de que podemos ganar y derrotar a la dictadura con un lápiz, con la rayita. Y por lo tanto la salida, aquí una salida por arriba, es simplemente una salida inteligente de la burguesía que entiende que ya el régimen político y el bloque en el poder que sostenía las transformaciones neoliberales y de contrarrevolución neoliberal no servía para seguir sosteniéndolas. Y había que darle una forma democrática. Y eso es lo que hicieron. Cooptaron al movimiento popular, lo desarmaron al movimiento popular, lo metieron a un proceso electoral, ¿ok?, más allá que efectivamente después hayan reprimido los sectores más avanzados y organizados que quedaron, ¿ok?, y licuaron esta gran acumulación de fuerza que venía de resistencia contra la dictadura, que no era una resistencia solo contra Pinochet, ni siquiera contra el régimen político dictatorial. Era un proceso de acumulación de fuerza que venía de lucha anticapitalista, digamos. O sea, el pueblo se le castigó el año 73 con el golpe, ¿ok? No fue solo un golpe contra Allende. El golpe que recurre a Estados Unidos una vez que Allende ya había decidido capitular, y también el reformismo estaba dispuesto a capitular, ¿ok?, es el golpe precisamente contra un proceso de acumulación histórico de fuerza del movimiento popular y el movimiento obrero. Por lo tanto, ¿ok?, lo que hay que conjurar en el año 81-89 es precisamente eso. Y se licúa, y son los 30 años que los estudiantes después de la ACE reclaman, que no son los 30 pesos, son los 30 años. ¿Ok? Y hoy día estamos parados frente a la misma situación. Los mismos de los 30 años. Hoy día nos ofrece un itinerario constitucional. Nos llaman a formar comités por el apruebo. Nos llaman a ganar por grande mayoría el apruebo y después ganar, ojalá, cupo, ¿no es cierto?, en la convención constituyente. ¿Ok? Y ese programa que sale, ¿no es cierto?, el día 14 de noviembre del año 2019 en la madrugada, como el gran acuerdo por la paz y la nueva constitución, no es sino un intento de la clase dominante más inteligente de licuar el proceso. De un estallido que dejó plasmado al gobierno durante una semana. El 18 de octubre emerge el pueblo multiverso, el pueblo, ¿no es cierto?, con acción directa, el pueblo tomándose las calles, el pueblo hastiado de la clase política y todas sus formas institucionales. De 30 años de dominación y reproducción del capitalismo, de agobio, de rabia, de ira frente a esto. ¿Ok? Frente al cinismo, frente al entreguismo de los partidos políticos respecto al sistema. Y su responsabilidad de poder imaginar alternativas de la manipulación del movimiento de masa. Eso es lo que rompe. Y eso es lo que hay que domesticar. Y se intenta domesticar desde el 14. El 14, ¿no es cierto?, de noviembre del año 2019. Y después, y las formas de organización que había, que son las asambleas populares, empezaron a subir las típicas tensiones. ¿Vamos al acuerdo o no vamos al acuerdo? ¿Vamos a votar por la nueva constitución o no vamos a votar por la nueva constitución? ¿Vamos a votar por el acuerdo? Etcétera. Y empiezan las tensiones ante el movimiento popular. Y esas tensiones se reproducen hasta marzo, cuando en marzo se declara el estado de emergencia, bajo la forma sanitaria, ya no el ministro del Interior, el ministro, ¿no es cierto?,
de salud, el que instala una suerte de panicodemia que sirve como elemento de control y desarme de la fuerza acumulada del movimiento popular. Entonces el acuerdo por la paz y después la pandemia. Y ahora estamos de nuevo en el mismo punto. Entonces, por decirlo de alguna manera, por abajo, está en disputa para enfrentar el periodo político de crisis política, del régimen político, de la trizadura del bloque en el poder, está en disputa una salida de alianza, de ilusionismo, de nuevo, la posibilidad de que con un voto y después con una participación en una convención constituyente que ni siquiera va a poder cambiar los tratados de libre comercio, o que afecta al quórum del 3%, que no hay financiamiento, que los independientes y las organizaciones ciudadanas tenéis que estar al amparo de los partidos políticos, los mismos que han sido cómplices de este sistema, con la esperanza de que en esas condiciones, inclusive con toque de queda, y probablemente con un rebrote pandémico que va a ser escandalizado, ¿no es cierto?, de nuevo por este estado sanitario de excepción, se nos convoca a eso, a ese ilusionismo. E inclusive, aunque pudiéramos escribir una nueva constitución, después hay que dictar las leyes orgánicas, hay que dictar los reglamentos. O sea, se nos convoca de nuevo al ilusionismo que es posible otros 30 años. La felicidad ya viene, tenemos una rayita, podemos votar históricamente ahora no a la dictadura, sino a la constitución de la dictadura. Esa es la salida, ¿no es cierto?, que se nos invita, una de las posibilidades, y que está, con mucha fuerza, mucha fuerza en muchos sectores del movimiento popular. El movimiento popular tiene la esperanza de poder deshacerse de esto. Y una izquierda, yo diría la franja más avanzada, con una situación ambigua, con poca claridad política, con duda, en fin, que no atina efectivamente a levantar una voz crítica frente a eso. Y la otra posibilidad dentro de abajo es la construcción de poder popular, como se ha dicho. Como lo dijo el compañero Fermín a la introducción, como lo dijo la compañera Sato también. Que significa simplemente, no sé, pues avanzar hacia, fortalecer las formas de organización y movilización popular, recuperar las calles, a recuperar la soberanía sobre la vida, sobre la forma de producción, sobre la forma de intercambio, sobre la forma de circulación de noticias, sobre la forma organizativa, a salir de las casas y volver a recuperar la riqueza de las relaciones sociales. Significa la construcción de un sujeto político que sea capaz de plantearse la emancipación como tarea propia. No delegarlo en terceros o esos profesionales de la política que son efectivamente los truanes, que estuvieron durante 30 años, reproduciendo el sistema neoliberal y su dominación, que se dieron vuelta a la chaqueta sin ningún problema, que le entregaron el poder a los mismos golpistas. Ese pueblo entonces, o esa franja, tienen el deber de elaborar una táctica que signifique luchar por la unidad política y social del pueblo. Hay que fortalecer las franjas de la asamblea y de las asambleas que sean más autónomas e independientes frente a esto y transformar esa fuerza en una fuerza convocatoria, autoconvocatoria, para que discuta la sociedad que queremos, para que discuta, denuncie este fraude, ¿no es cierto?, del plebiscito y esta farsa de convención constituyente existente y construir política independiente de esos partidos políticos que han hecho eso durante 30 años. Entonces la salida por abajo, por así decirlo, es difícil, pero significa tomar de nuevo las posiciones de la autonomía y la independencia de clase, como la izquierda revolucionaria lo ha planteado siempre. Para terminar esto, ¿cuál es la plausibilidad? ¿Cuál es la plausibilidad de una cosa de esta naturaleza? Bueno, como en política, la política es un arte, la política no es una ciencia. Los resultados de la política no los tenemos en los manuales, la tenemos en la experiencia histórica y la experiencia histórica tampoco se reproduce. Y por lo tanto la apuesta aquí en la hipótesis es fundamentalmente que se nos viene, no sé, si efectivamente hay una nueva constitución, hay plebiscito ahora el 25 de octubre, hay elecciones el 25 de abril para los constituyentes, pasarán 12 meses durante el año 21, y después tendremos una nueva constitución, etcétera, una solución por arriba, seguramente controlada por ellos, por la élite. Eso va a ser una situación, una solución trizada de la partida. Y por lo tanto vamos a tener inestabilidad durante, no sé, 5 o 10 años más, efectivamente.
O sea, aquí no hay proyecto de desarrollo nacional que pueda solucionar las contradicciones, el agotamiento del patrón de acumulación. No hay posibilidad de un orden económico mundial que enfrente la barbarie del capital. ¿Ok? No hay proyecto en este instante. El calentamiento global sigue, los incendios, las migraciones, la pobreza, ¿ok? La delincuencia, la criminalidad, el deterioro de todas las instituciones del propio capitalismo, inclusive la propia majestad y el elan intelectual del capitalismo está absolutamente hechizado, está vulgarizado. Y los atentados contra la vida continúan. Ahí tienen a los presos compañeros, presos políticos, ¿no es cierto?, en Lego, ¿ok? En Angol, ¿ok? En Temuco, y o sea, son los presos políticos. ¿Dónde estuvimos toda la izquierda revolucionaria apoyando eso? Casi prácticamente la soledad han luchado durante 15 años. Inclusive, con todo respeto lo digo, hay un poeta, Eligura Buenchulaf, perdón, ¿okay?, que recibe un premio dado por el Estado burgués. Mientras hay huelga de hambre, existía la posibilidad concreta de que los compañeros que estaban ahí murieran. ¿Okay? ¿Cómo es posible recibir un premio de aquel Estado que genocida, mientras adicionalmente estoy en un contexto donde mis propios compañeros en general están en una huelga de hambre, casi, en algunos casos seca, ¿ok?, pidiendo simplemente que ni siquiera la libertad, pidiendo sobre todo que se cumpliera el convenio con la AIT. Entonces, aquí lo que digo yo es que hay que sacar la voz crítica, recuperar la ética, recuperar el sentido de la independencia y la proporción de las cosas. Y la proporción de las cosas significa, en consecuencia, que frente a esta barbarie, a esta inestabilidad que se nos viene durante 5, 6 o 7 años, aunque haya una salida por arriba, las posibilidades de acumulación de fuerzas, así que de ahora se levantan a voz independiente, aumentan y se multiplican proporcionalmente a la convicción, a la fuerza y a la claridad y la voluntad que tenga esa franja que se construya, ¿ok?, para levantar una alternativa. No puedo entrar en más detalle, el tiempo se nos agota, pero creo que por ahí van las posibilidades, por así decirlo, de una salida por abajo que en términos tácticos sea capaz de acumular fuerzas para poder levantar una alternativa emancipadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Siempre importante en estos debates que uno se sabe que son buenos cuando uno queda con más preguntas que claridades. ¿Ya? Y por eso que aquí vienen algunas preguntas que salen por el chat. Las voy a dejar planteadas porque puede responderla cualquiera de los dos. ¿Ya? La primera pregunta dice: ¿no les parece que desde octubre pasado la lucha y su heterogeneidad nos están mostrando la necesidad de romper nuestras propias conceptualizaciones que de pronto ya son tautológicas y repetitivas? Es decir, ¿no les parece que la lucha nos muestra que es necesario rebasar y romper el discurso partidista, estatalista, incluso progresista de la izquierda tradicional, e intentar otro tipo de experiencia que se construyan con otras lógicas, comprendiendo que incluso el trabajo o la repartición de la riqueza, cuando se positivizan y afirman como el objetivo de la lucha, reducen mucho los anhelos y potencias de lo que, como bien decían, no viene solamente de octubre pasado, sino quizás desde hace 30 años y más. Esa es una pregunta. La otra: ¿no es la lucha de clases algo más complejo y abstracto en la actualidad que solamente la contraposición entre los empresarios o la élite y los trabajadores? Estoy pensando en la necesidad de repensar el concepto de lucha de clases y sus implicaciones para entender la dominación y comprender que esta no es solamente una dinámica que dependa de la voluntad de unos sobre otros, sino que incluso ha autonomizado su lógica de tal manera que difícilmente depende de la decisión de unos u otros. ¿Me da la palabra, compañero? Sí. Bueno, yo muy breve en realidad, porque
bueno, parte de la respuesta que se puede dar a las preguntas o a alguna de las preguntas, la compañera Sato ha sido bastante exhaustiva sobre el punto. Yo solo dos comentarios así telegráficos, digamos. Uno sobre, esto lo digo porque, bueno, yo soy una persona vieja, digamos, vengo formado en la vieja escuela, digamos, y por lo tanto la capacidad de romper también con ciertas visiones, no voy a decir equivocadas, sino que con ciertas visiones que son reduccionistas en determinado momento, para los nuevos momentos históricos es difícil, digamos. Y por lo tanto quisiera manifestarlo porque me imagino que hay muchos compañeros como yo que también les da vuelta a esto. El primer comentario tiene que ver con esta idea de la contradicción capital-trabajo, en realidad. Y quisiera mencionar lo siguiente, esa contradicción capital-trabajo, en el fondo se miraba como si el trabajo no fuera trabajo vivo, para utilizar la palabra que usó la compañera Sato, digamos, y que en realidad viene de Marx, ¿ok? Pero el trabajo vivo es un trabajo vívido, es un trabajo que vive, por lo tanto es vida que se aplica en el trabajo, uno podría decir. Y se aplica en el trabajo durante determinada jornada de trabajo. Si uno pensara en un día, podríamos decir, bueno, ese trabajo no son sino 8 horas de vida que se ejercen en un espacio específico de la lógica productiva. Pero esas 8 horas de trabajo en el capitalismo actual que se ejercen durante un espacio de tiempo específico no agotan al ser. O sea, la vida dedicada a 8 horas de trabajo no agotan la vida completa del ser viviente. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir en consecuencia que nosotros pensar al ser viviente, sacarle a ese ser viviente las 8 horas y reducir su problemática exclusivamente a las 8 horas en la cual está bajo condiciones de trabajo asalariado, vamos a colocar ese caso, digamos, otro tipo de trabajo, pero trabajo asalariado, oye, y reducir entonces a la clase trabajadora a eso, y por lo tanto escindir, sin querer queriendo, al trabajo de la vida, creo que hoy día es una cosa errónea. Digamos. Creo que lo correcto es mirar detrás de la jornada de trabajo del trabajador un ser viviente que vive 24 horas. Y en esas 24 horas trabajará 8 o 10, dormirá 6 o 8 y tendrá vida comunitaria otras 8 horas, digamos. Por lo tanto, hoy día en realidad, por así decirlo, al ser tengo que reincorporarlo a esas 8 horas del trabajador, tengo que reincorporarlo en su vida. Sobre todo porque el capital no está operando solo en la esfera de la producción, está operando en la esfera de la reproducción, está operando cuando me colocan los matinales de televisión nacional, digamos, o en la red de televisión, está operando, ¿no es cierto?, en las formas comunitarias, está operando, qué sé yo, en el consumo, está operando en la forma que distribuye las mercancías, cómo construye las ciudades, cuáles son los medios de transporte, en los medios de comunicación, en fin. O sea, el capital está en todas partes, en todo momento. El capital se convirtió en Dios. Este Dios pagano, ¿ok? Este Dios que mata, ¿ok? Y por lo tanto está en todas partes y en todo lugar, es omnisciente, está omnipresente. Entonces pregunta, ¿por qué si el capital está en todas las esferas de la vida, yo tengo que preocuparme solo de las víctimas del capital en tanto viven trabajando y no como seres vivientes completos? Creo que eso era posible, digamos, cuando el capital no había penetrado la vida privada, cuando no había penetrado la vida comunitaria. Pero cuando ha penetrado el conjunto de la vida y está presente en cada minuto, cuando prendo el celular, cuando me conecto, ¿no es cierto?, a internet, en fin, cuando voy a comprar un negocio en la esquina, o me meto a un supermercado, o tengo una tarjeta de crédito, o pago con la VIP, ¿no es cierto?, el metro, el capital está ahí. Esa trazabilidad que ha ensayado, ¿no es cierto?, todo el sistema político, el estado de excepción capitalista bajo la forma higienizante, la trazabilidad para seguir, ¿no es cierto?, a quienes probablemente estén infectados. Esa es la trazabilidad del capital hace rato que la viene aplicando. O sea, yo con mi RUT saben lo que consumo, saben qué fármacos compro, saben, ¿no es cierto?, qué productos compro, saben qué me gusta en internet, qué páginas tengo, en fin. O sea, mi vida está absolutamente cooptada por el capital, controlada por el capital. Y es frente a esa vida en la cual explota la contradicción. Es decir, un poco el mensaje es, no vea solo la contradicción capital-trabajo reduciendo la vida a puro trabajo. En realidad, vea lo que hay detrás del trabajo, y lo que hay detrás del trabajo me parece el ser viviente completo. Y esa es la contradicción hoy día. Cuando decimos el capital explota, está explotando, pero está matando la vida. Porque no solo me explota en las 8 horas,
me contamina el aire, bueno, ¿para qué voy a seguir con el tema, digamos? Inclusive se me mete a la casa con reproducción del patriarcado bajo formas capitalistas, digamos. O me castiga a los niños, ¿no es cierto?, con la adultocracia, ¿ok? Y ejerce violencia ahí, ¿ok? O me intoxica y me transforma, ¿no es cierto?, prácticamente en un estúpido, ¿ok? Enchufado a la marcha de la televisión, tomando chela, ¿ok? Por lo tanto, el capital se ha transformado en ese Dios que mata. Entonces, aquí lo único que quiero decir yo con esto es lo siguiente. Entonces, bueno, lo que hay que hacer entonces es la defensa de la vida. Significa simplemente que el capital es la posición radical contra el capital, porque el capital mata la vida, en el trabajo y fuera del trabajo. O el capital me hace trabajar en todo momento. Hay que extender la idea de trabajo como actividad productiva al servicio del capital. ¿Ok? Y creo que eso se notó políticamente. Los compañeros y compañeras, hombres y mujeres, viejos y niños que estaban el 18 de octubre, ¿no es cierto?, caminando por las calles en Alameda, que se tomaron los metros, que saltaron los torniquetes, en fin, que estallan en todo el país, es la categoría por excelencia, es el pueblo. No es la clase trabajadora con sus sindicatos y sus banderas, ¿no es cierto?, y sus estandartes que llegan ahí como las viejas marchas del 1 de mayo. No, es el pueblo. Por supuesto que es un pueblo que vive su trabajo, pero no está ahí reclamando, ¿no es cierto?, por mejor salario, o porque lo explotan en su empresa, o porque, comillas, qué sé yo, quiere un par de bototos, mejor ropa de trabajo. Está reclamando contra el sistema completo, está hasta la tusa, porque una vida precaria, una vida de incertidumbre, una vida agobiante, es que no tiene sometido el capital. Que eso es lo que estalla. La categoría por excelencia ahí es el pueblo. ¿Ok? Por lo tanto, creo que hay que revisar esta idea de lucha de clase, relación capital-trabajo, sin renunciar a eso. Si efectivamente hay explotación, y hay plusvalía, y hay excedente. Pero el capital hoy día no solo opera en la esfera de la producción, también la circulación, la distribución y el consumo. El capital se ha vuelto total. Y por lo tanto hay que, teóricamente tiene que aflorar eso. Y punto 2, muy rápidamente. Pero también esa categoría por excelencia que está ahí el 18 de octubre, que es el pueblo urbano, chileno, mestizo, también hay un pueblo al lado, el pueblo mapuche, que viene luchando, ¿no es cierto?, de los años 90, prácticamente en la soledad, porque el movimiento popular está debilitado. ¿Ok? Entonces, aquí es donde aparecen también las maneras de construcción del sujeto. Aquí aquí la contradicción es de los pueblos contra el capital, porque el mismo capital, ¿no es cierto?, que me explota en el trabajo, o que me contamina el aire en la ciudad, o que me hace vivir en guetos verticales, o me tiene absolutamente endeudado, es el mismo capital que está expulsando, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, que se dio sus territorios, ensuciándole las aguas, que se dio expulsándolo en las tierras y colocando plantaciones de pino, digamos. ¿Ok? Ensuciándole los mares, destruyendo, ¿no es cierto?, la biomasa marina, etc. Es el mismo capital. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es la táctica inevitablemente, desde el punto de vista estratégico, del conjunto de los pueblos contra el capital. Aquí tiene que haber necesariamente, si el enemigo es común, tiene que haber solidaridad entre los pueblos. Por eso que el pueblo chileno y sus franjas más avanzadas deberían estar apoyando incondicionalmente y moviéndose por la lucha del pueblo mapuche y sus huelgas de hambre, digamos. ¿Ok? Por eso que el pueblo, ¿no es cierto?, tiene que reclamar por la libertad de los presos políticos, los 200 y tantos que quedan en Santiago 1. ¿Ok? Y también los presos, que eran los presos políticos de la revuelta, los presos políticos mapuche que están en Angola, que están en Leu. El amor de los pueblos es la solidaridad. Y también, comillas, las franjas más avanzadas, el amor de los luchadores, la solidaridad entre ellos. Por ejemplo, hoy día deberíamos sacar cartas públicas, apoyar la restricción y el castigo que está dando Gendarmería al compañero Ramiro. A Hernández Norambuena, simplemente por haber dado una información para los medios populares, a la prensa popular. Gendarmería va y lo castiga. Entonces nuestras franjas, los luchadores, también requieren un amor y fraternidad. Hay actos éticos de la lucha. Y esos actos éticos de la lucha significa apoyar al compañero, a la compañera, el niño, el joven, el viejo que lucha. Y eso tiene que ver efectivamente por así decirlo, con anticipar ese mundo bueno que queremos. El mundo bueno que queremos para los pueblos. Solidaridad entre los pueblos, con los compañeros bolivianos, con los compañeros ecuatorianos, con el pueblo mapuche, con otros pueblos, en fin, que están en lucha. Solidaridad entre los luchadores. Algunos que están en la cárcel, otros en las calles, otros mutilados, ¿ok? Otros luchadores, etc. Por lo tanto, la política y la ética como constitutivas, por así decirlo, de la fuerza
que proyecta una emancipación, creo que es una cuestión crucial, digamos. La política no puede estar desligada de la ética desde ese punto de vista. Y por otro lado, también no puede estar desligado del intelecto, y el intelecto obliga a no reducir el trabajo a la pura actividad de las 8 horas, porque el capital se ha vuelto total, el capital penetra en todas las esferas de la vida. Muchas gracias y disculpen el tiempo.